tal amigos? ¿Cómo están? Vamos a comenzar con el desarrollo de este ejercicio. Justamente es un examen final del curso de Análisis Estructural 1 de la Universidad Tecnológica del Perú. Esta viene a ser en este caso la pregunta número 2. Ya hemos visto la pregunta 1 viendo el método de las fuerzas. Ahora para este problema nos piden graficar los diagramas de fuerza cortante y momentos flectores de la viga, pero aplicando el método de Gauss. También vale 10 puntos. Bueno, cuando es el método de Gauss sí hay algunas cosas que hay que tener mucho cuidado, ¿no? A la hora de desarrollar. Es una viga, si te das cuenta, tiene tres apoyos móviles, aunque esto me parece un poco raro, ¿no? De repente acá yo puedo criticar porque si fueran todos apoyos móviles, la estructura en realidad sería inestable, no tendría mucho sentido, ¿no? Porque recuerda que un apoyo móvil tiene esa condición de desplazarse horizontalmente. No hay ninguna fuerza que me restrinja a que se desplace en ese sentido. Entonces yo en este caso, en palabras técnicas quizás, voy a hacer que no ha visto estos detalles. Digamos que ya, profesor, no he visto, me hago el loco por así decirlo, y puedo colocar cualquiera de estos apoyos quizás que sea un apoyo fijo. Ahí ya tendría mucho más sentido, bueno, porque me restringe ese desplazamiento. Basta que acá sea un apoyo fijo, estos apoyos móviles ya no se pueden desplazar libremente en ese sentido. Ahora sí, puede ser cualquiera, ¿eh? En el punto B de repente también hubiese sido fijo, es lo mismo, no pasa nada en realidad como les digo, pero bueno, por ese aspecto he querido colocarle un apoyo fijo al menos, para que la estructura se vea como estable. Ya que también no hay personas que me puedan decir no, pero si son puros apoyos móviles entonces está mal el ejercicio y ya no desarrollamos nada. Pero a veces no es así, pues no, los profesores a veces se les pasa ese detalle y bueno, vamos a comenzar. El paso número 1, recuerda para el método de Gauss, yo lo trabajo así, si quieres puedes seguir mi secuencia, si no igualmente puedes comprobar. Vamos a comenzar indicando o generando lo que viene a ser las rigideces relativas. ¿Qué se refiere con estas rigideces? Recuerda que la fórmula que se le va a aplicar para estas rigideces viene a ser para cada tramo. Por ejemplo, uno de estos va a ser para el tramo AB, por eso le vamos a denominar con esa nomenclatura K de AB. Esto es igual al K de BA. Luego hago lo mismo para el otro tramo que viene a ser el K de BC es igual al K de CB. Y finalmente el tramo CD, ¿no? K de CD igual a K de C. Pero recuerda algo muy importante y seguramente te lo habrán mencionado. Cuando tenemos un volado en realidad ahí no se le va a tomar en cuenta. Recuerda que la inercia para este ejercicio es constante. Falta otro detalle, de repente el módulo de elasticidad, bueno, para Cross, si no me equivoco, no va a ser tan necesario, si es que no te lo mencionan. En este caso, mayormente se ve con inercia, pues, ¿no? El módulo de elasticidad quizás no es un detalle, pero nada, en este caso entonces, como es constante, es como si fuera 1. La fórmula para hallar la rigidez relativa va a ser la inercia entre la longitud. Eso es lo que vamos a tener que calcular. Pero como te mencioné, para un tramo en voladizo, es como si no tuviera quizás esa inercia y tampoco va a tener una longitud. De repente he visto otros videos que he aplicado el método de Gauss y he tenido de repente otra interpretación. Sin embargo, al final creo que llegamos a que ese valor en realidad sería 0, ¿no? Si no tiene inercia o no hay una longitud establecida, sabiendo que es 32 pies, pero bueno, para el tema de volado siempre se va a tomar así, recuerden. Entonces acá K de AB como K de BA va a ser 0, ¿no? De frente. Siempre cuando tengan volado, estas dos primeras rigideces relativas va a ser 0. Comenzamos con el K de BC y el K de CB. La inercia sigue siendo 1, recuerda que es constante, entre la longitud del tramo BC, que ahí sí, pues, ¿no? Sería 32 pies. Como no es un volado, entonces no va a haber ningún problema. Y finalmente el último tramo, que es el K de CD, o también K de DC, le va a corresponder 1, la inercia, entre la longitud, que es de 24 pies. Ahí lo tenemos. ¿Qué hacemos en este caso? Nada, podemos dejarlo así, pero hay que tener cuidado también con esto.
Cuando tenemos extremos libres, tal como está sucediendo en el punto D, ¿no? Es un extremo articulado, generalmente ahí se le va a tener que multiplicar por 3/4. Eso nos dice la teoría del método de Gauss. Pero también, hasta donde tengo entendido, cuando quizás en el punto B, que sé que es un apoyo, bueno, el apoyo no interesa, sino que en ese punto el extremo sabemos que tiene una articulación, pero este volado prácticamente de repente se toma también como un momento, es como si estuviera equilibrando en ese punto. Así que he visto teorías que en realidad consideran que de repente acá también se le tendría que multiplicar por 3/4. No es algo que de repente quizás tenga esa variación al momento de considerar 3/4 o quizás simplemente no multiplicarlo, ¿no? Tomarlo nada más como está actuando. Entonces son cuestiones que uno ya va interpretando. Puedes comprobar, ¿no? Multiplicando por 3/4 como quizás no considerando. Ya al final, cuando tengas quizás las respuestas, puedas comprobar y saber cuál es la diferencia. Déjame decirle que en realidad la diferencia es casi nada. Digamos que un momento, digamos en el punto B, me da, no sé, sin aplicar por 3/4 para ese punto, me da 78,86. Entonces, cuando yo aplico por 3/4, ¿no? Comparando ahora, de repente entonces el momento en el punto B sería, no sé, 78,99 o 77,99. Son cuestiones que de repente a veces sí, hay una diferencia mínima, pero la hay. Así que bueno, es cuestión nada más de saber cómo interpretar esta respuesta. Vamos a comprobar de todos modos con el programa. Quizás para este ejercicio de acá vamos a tomar la molestia de no multiplicar por 3/4, ¿no? De igual forma ya ustedes pueden, ¿no?, comprobar si es que de repente se acerca mucho más a la respuesta. Entonces son cuestiones que a veces no hay que hacernos tantos líos porque es perder tiempo, ¿no? En un examen, recuerda, no vas a estar pensando si vas a considerar 3/4 o no. Para eso tú ya has debido practicar inicialmente, ¿no?, con tiempo. Bueno, eso sería entonces el aspecto de las rigideces relativas. Vamos a indicar acá. Sería, a ver, 1 entre 24 por 3/4. Me va a dar 1 sobre 32. El paso 2 ahora le va a corresponder a lo que viene a ser el MEP, momento de empotramiento perfecto. ¿Cómo sería en ese caso? Lo único que hago es tomar en cuenta cada tramo en particular y establecer, ¿no?, lo que va a corresponder de acuerdo a algunas tablas. Por ejemplo, para la carga triangular, como es un extremo voladizo, ahí no se va a aplicar ningún momento de empotramiento. Más bien voy a tener que buscar el equilibrio que se va a generar en el punto B y ya sería como que un momento ya establecido. Lo que se va a aplicar para las tablas solamente sería para el tramo BC, de esta manera, empotrado, empotrado, y finalmente el tramo CD. Para eso tenemos las tablas, como les mencioné. Aquí va a ser para una carga puntual de 80, acá es kilolibra fuerza, por lo que veo, ¿no? Esta es la unidad de longitud es pies. Acá la carga distribuida le va a corresponder para el otro tramo. Tiene una magnitud de 2,4 kilolibra fuerza. Kilolibras fuerza sobre pie. Acá faltó creo una unidad que no la han colocado. Sí, ese detalle. O al menos que acá haya sido 2,4 K kilolibras sobre pies. Entonces, creo que son cuestiones ya de repente, ¿no?, de nomenclaturas, de estos detalles. No hacemos problemas, seguimos avanzando. 2,4. ¿Y la fórmula cuál sería? Acá tengo algunas tablas, puedo mostrar. Carga puntual en el medio, P por L entre 8. Carga distribuida, W por L al cuadrado entre 12. Son tablas ya que ya constantemente uno lo va trabajando y ya se va recordando. Así que comenzamos acá. La carga P 80 por la longitud total, que es 32 entre 8. ¿Cuánto me da ese momento? Sería 320. 320, 320. Y acá también
La fórmula es la carga 2.4 por la longitud 24 al cuadrado entre 12, ¿no? Recuerden, miren, W por L al cuadrado entre 12. Vamos a ver cuánto nos da. Sería en este caso 115.2. 115.2. Así que acá voy indicando, bueno, este es el punto A, este es el punto, este es el punto B, punto C, acá punto C, punto D. Momento BC, el momento es 320 antihorario. Cuando es antihorario se le considera negativo, menos 320. Momento CB, el momento también es 320, pero en sentido horario, ¿no? 320, comenzamos con el momento CD, momento DC, menos 115.2 y acá sería 115.2. Estos momentos son simétricos, recuerden, eso cuando son ese tipo, ¿no?, de cargas que están aplicándose, por eso tienen los mismos valores. Ya cuando son otras cargas, quizás ahí sí cambian esos valores que le corresponde a cada momento. Terminamos con el paso número 2. Vamos a empezar ahora con el paso número 3, que va a ser ahora generar lo que viene a ser los coeficientes de distribución. Estos coeficientes de distribución también tiene su propia fórmula en realidad. Va a ser de la siguiente manera. Por ejemplo, primero vamos a comenzar con el volado. La nomenclatura que se le da es un alfa que va a ser de A hacia B. Colocamos acá de A hacia B. También va a haber un alfa de B hacia A. De la misma forma, alfa de BC, CB, CD y DC, ¿no? Vamos a ir colocando alfa BC, alfa CD, por acá alfa, a ver, esto fue BC, CB, perdón, acá es CB, esto de aquí es CB, este alfa de acá sería alfa de CD, y acá alfa de DC. Ahora sí, ¿qué fórmula se le coloca? Recuerda que viene a ser el K, ¿no?, la rigidez relativa para ese tramo, K de AB entre nuevamente K de AB más, si empieza en AB, ¿no?, es como si estuviéramos tomando desde ese punto, K de AB entre K de AB, pero como en este es un nudo, te tiene que tomar también con el otro alfa. Pero en realidad estos temas son como que alfa ficticios, pues, ¿no? Ya no se coloca ni un valor. Entonces, acá tranquilamente tú puedes indicar que es 0. Recuerda que el K de AB también es 0, ¿no? Todo es 0. Finalmente, el coeficiente de distribución para AB, ¿no?, el alfa de AB, siempre recuerden, va a ser 0. Colocamos acá, nos está dando un valor de 0. El alfa de BA también, vamos a ver cómo sería. Sería en este caso K de BA entre K de BA, ¿no? Estamos comenzando en B, pues, ¿no? Aquí, justamente acá, K de BA más, entre el K de BA, y luego abajo recuerda que se le suma con el otro nudo o el otro tramo que se le considera en ese nudo. Sería el K de BC. El K de BC, si tiene un valor, es 1 sobre 32. Puedo colocar ahorita K de, K de BC, o simplemente ya reemplazar, ¿no? 1 sobre 32. Recuerda que acá este valor es 0, aquí también. Entonces, un número, ¿no?, digamos 0 entre cualquier valor, igualmente me va a tener que dar 0 también. Ahí lo tenemos. ¿Cuál es la conclusión que quizás podemos dar en este caso? Que los coeficientes de distribución de AB y BA generalmente son 0. Así que ya te puedes ahorrar quizás en un examen y no tener que de repente estar viendo cómo es que se generan esos valores. No es que inventemos, simplemente que hay que explicar de qué forma, mejor dicho, ocurre. Entonces acá indicamos de frente que es 0. Ahora sí, para el alfa de BC, estamos comenzando, recuerda, ahora en el punto B, nuevamente, para esta parte, ¿no? El K de BC
si lo tenemos 1 sobre 32. Voy a colocar de todas maneras con el color rojo para que se entienda. K de BC entre K de BC más, si es BC, ahora le va a tocar BA, ¿sí o no? Son cuestiones que uno tiene que tomar en cuenta. Voy a colocarlo de esa manera para que ustedes ya vayan analizando. Lo mismo, pues acá alfa de CB tiene que ser K de CB. Abajo también se repite lo que está arriba, K de CB. Pero como estamos comenzando en C, ¿no? Acá, K de CB, ahora se va a tener que sumar con el K de CD. Colocamos aquí K de CD. Entonces es cuestión nuevamente de reemplazar K de BC 1 sobre 32. Indicamos 1 sobre 32. Aquí abajo también 1 sobre 32. El K de BA, recuerda que estamos indicando que es 0. ¿Cuánto nos da acá? 1 sobre 32 entre 1 sobre 32. En realidad eso sería 1, nada más. El K de CB, reemplazamos. K de CB 1 sobre 32. Igualmente en la parte inferior, 1 sobre 32 más el K de CD, ¿cuánto es? K de CD también es 1 sobre 32. ¿Cuánto sería esto? A ver, vamos a calcular. Y me da un valor de 0.5. Ahí está. Finalmente, no, nos queda todavía dos más. A ver, esto de acá va a ser el alfa de CD. O sea, va a comenzar nuevamente desde acá, ¿no? Si se dan cuenta, el CD, K de CD colocamos entonces en la parte superior. K de CD entre K de CD más, como comenzó en el punto C, se tiene que sumar con el K de CB. Acá también, ¿no? K de DC entre K de DC más, si comienza en el punto D, también, pues, ¿no? DC. Y acá es como si estuviera tomando un valor ficticio, pues, como le menciono. Como no hay, ¿no?, ningún tramo ahí, por eso es que yo le voy a colocar 0. Entonces reemplazamos K de CD, aquí está, 1 sobre 32. Aquí también. Y el K de CB, ¿cuánto vale? 1 sobre 32. Creo que esto es lo mismo que el otro alfa, si o no, miren. Me va a dar también 0.5. Finalmente el K de DC, que también es 1 sobre 32, se va a dividir, si te das cuenta, nada más entre su mismo valor. En otras palabras, esto de aquí es 1. ¿Cómo se interpreta si eso es correcto? Por ejemplo, el alfa o el coeficiente de distribución que ocurre en cada nudo tiene que darme 1, mejor dicho. Por ejemplo acá, el alfa de BC más el alfa de BA me tiene que dar un valor de 1. ¿Cuánto es el alfa de BA? Alfa de BA vale 0. Más el alfa de BC, ¿cuánto vale? 1. Entonces sí, es correcto, solamente sería 1. En C, el alfa de CB, ahí está, 0.5. Más el alfa de CD, que ocurre en este nudo, también me tiene que dar un valor unitario. ¿Cuánto es el alfa de CD? Ahí está, 0.5. 0.5 más 0.5 finalmente me da 1. Entonces es correcto. Pueden de todas formas, ¿no?, corroborar en todos los puntos. En el volado sabemos que ahí es 0, por eso no lo estamos comprobando. Finalmente en el punto D también, pues, ¿no? Alfa de DC, ¿cuánto vale? 1. Más, bueno, acá ya no se toma en cuenta, es como si fuera 0. Pero igual me va a estar quedando el valor de 1, que es lo que estoy mencionando. Tiene que haber ese equilibrio. Una vez que hemos terminado entonces con el paso número 3, seguimos con el siguiente paso, que ya se le va a denominar como iteración. En esta parte de la iteración solamente vamos a volver a dibujar el mismo problema en realidad. Lo único que estoy haciendo es copiar, ¿no?, justamente ese problema. Vamos a agrandarlo un poco, más o menos hasta ahí. Y tratar, ¿no?, de generar estos ejes. Por ejemplo, a ver, vamos a darle otro color para que se pueda observar. Recuerda que se le va a tener que particionar, o mejor dicho, incluir otro eje en la mitad de cada tramo.
porque nosotros estamos indicando diferentes rigideces relativas, ¿no? Que es de BC, CB, por eso es que lo estoy tomando de esta manera. Esta primera parte, a ver, vamos a ver cómo es que le podemos dar ese orden para que todos quizás no tengan esa misma secuencia. La primera fila que tenemos aquí, yo lo voy a denominar de esa manera. Va a ser nada más las nomenclaturas que vamos a tomar en cuenta. Sería acá AB, luego acá es BA, BC, CB, CD y DC. Trazamos otro eje, ¿no? Otra línea, y aquí le vamos a colocar lo que viene a ser los coeficientes de distribución. Comenzamos. AB y BA en realidad es 0, así que se mantiene tal como está actuando 0. En BC y CB, BC 1 y CB 0.5. Colocamos 1, 0.5 y finalmente CD y DC que es 0.5 y 1. Finalmente acá trazamos otra línea para lo que corresponde a los momentos de empotamiento con esta nomenclatura, ¿no? Una raya en la parte superior. Los momentos ya los tenemos calculados, si te das cuenta. Para el volado sí va a haber una particularidad, ahorita lo voy a mencionar. Voy a completar primero los momentos para lo que ya tenemos tomado en cuenta. Momento BC menos 320. Acá está momento BC menos 320. Momento CB, ¿cuánto es? 320 positivo. Y finalmente estos dos momentos que vienen a ser momento CD y DC menos 115.2 y acá 115.2. ¿Cómo es que tengo que tomar en cuenta ahora para esta parte de acá? Recuerda que el momento, ¿no?, de A hacia B, por equilibrio, si te das cuenta, no hay ningún momento acá, pues, ¿no? No genera ningún momento. El momento, más bien, estas fuerzas que están aplicándose ahorita, miren. Por ejemplo, hay su fuerza resultante. Este tramo, por así decirlo, es isostático. Fuerza resultante, base por altura entre 2. La base es 32. No, voy a colocarlo acá mejor. 32 por la altura, que es 3, entre 2. ¿Cuánto sería esa fuerza resultante? Me da un valor de 48 kilolibras, no, kilolibras fuerza. A ver, esta parte de acá. Y esta fuerza, o esta fuerza resultante que hemos generado, recuerda que también se ubica en su centro de gravedad. Esto aquí viene a ser el ángulo recto de 90 grados. Le corresponde a 1/3 de la base, que es 32. ¿Cuánto es 1/3 por 32? Me va a dar 32 tercios. Así que tengo que multiplicar esta fuerza por esta distancia para recién generar lo que viene a ser este momento, que tiene un sentido antihorario. Multiplicamos 48 por 32 tercios, me da un momento de 512 en sentido antihorario. Entonces acá para el punto A, recuerda, es 0, ya no se toma en cuenta, pero el momento de B hacia A es otro detalle, tengan mucho cuidado, porque yo de una vez puedo identificar que el momento de B hacia C ya como momento final debería ser 512 en sentido antihorario, ¿no? Negativo, ese ya es el momento final. Pero lo que yo veo acá, miren, hagan este pequeño equilibrio para que no tengan quizás alguna confusión. Acá está el tramo, ¿no?, con la carga triangular, y el momento que yo he generado viene a ser de esa manera, ¿no? Hasta la fuerza, la distancia que estoy multiplicando, y me genera un momento de esta manera. Por equilibrio en este punto, ¿no?, cuando yo hago estos cortes, sabemos que se generan cortantes, axiales y momentos, ¿sí o no? ¿Qué le corresponde acá? Un momento, pero en el otro sentido, para que haya equilibrio. Este momento de acá de color azul es antihorario. Por equilibrio debería ser también lo mismo, pero en el otro sentido. ¿Cuánto es? 512. Este momento pasa a este nudo, sentido antihorario, por equilibrio también en el otro sentido. Y finalmente este momento pasa acá, 512,
¿Y qué momento les dije que corresponde? Este tramo le corresponde al tramo BC. Por eso le dije que el momento de BC directamente ya es 512 en sentido antihorario. Es el momento final. Pero miren, yo quiero el momento de B hacia A. Justamente esto también es B, pues, ¿no? De B hacia A. ¿Cuánto es? 512 también, pero en sentido horario. Como es en sentido horario, le va a corresponder positivo. Así que indico, más que indicar de repente como momento de empoderamiento, es como si fuera ya su momento final, pues, ¿no? Entonces acá es 512 en sentido horario. Voy a colocarlo acá. Vamos al otro color de verde. 512 positivo. Ahí lo tenemos. ¿Qué es lo que sigue? Cuando estoy yo aplicando el método de Cross, de repente para esta configuración, en otras palabras, este tipo de vigas, donde tenemos un volado que empieza de la parte izquierda y el otro extremo, que es el punto D, es una articulación, lo que más se recomienda es que yo lo trabaje solamente con una iteración, o quizá podemos añadir más, ya dependiendo cómo veamos, y va a ser todo de izquierda a derecha. Miren cómo se va a realizar. Lo primero que hago es tomar en cuenta este momento que tengo acá. Por ejemplo, este momento cero ya no lo tocamos. ¿Por qué? Porque sabemos directamente que este momento, ¿no? Por lógica y por equilibrio, ya me va a dar cero. Aquí voy a indicar en la parte inferior como momento final o momentos finales. Ya, en ese punto es cero. Entonces, este momento que ocurre en el nudo B, que viene a ser, lo voy a dar un color amarillo, el momento de BA más el momento de BC. Yo voy a tener que sumar esos dos momentos y multiplicar por su coeficiente de distribución. Es una de las técnicas que se da para ese método, recuerden. Vamos a hacerlo por acá. 512 menos 320 por, en este caso por 0, y luego también lo mismo, pero multiplicando por 1. ¿Dónde le corresponde? Para eso voy a colocar acá los productos o el resultado que se ve. Primero para la columna BA es sumado, ¿cuánto es? 512 menos 320, pero si te das cuenta se multiplica por 0, así que de frente ya sería 0. En cambio acá no, 512 menos 320 por 1, ¿no? En este caso. Pero recuerda un detalle muy importante, cuando recién estamos comenzando en sumar los momentos y luego multiplicar por los coeficientes de distribución, siempre se va a multiplicar también por un menos 1. O en otras palabras, es como si le estuvieras cambiando el sentido, ¿no? Ya tú ve cómo quizás lo interpretes, y en este caso es como que el resultado que me da, simplemente le coloco un valor negativo, cambia el otro sentido. Si me da positivo, le coloco negativo. Si es que me da negativo, lo paso a positivo, ¿no? Es cuestión nada más de cambiar el signo. Comenzamos acá, 512 menos 320 por 1 y digamos por menos 1. Sería menos 192. Le va a corresponder en esta parte de acá. Menos 192. Ahí está. Entonces, una vez que yo ya he calculado este momento, lo único que tengo que hacer nada más sería trasladarlo a la otra columna, mejor dicho, pero dividido entre 2. Menos 192 entre 2 me va a dar menos 96. Ese es el resultado. Entonces, una vez que ya he hallado este momento, hago el mismo criterio. Tengo que sumar los momentos que están actuando en el nudo C. Ahora, ya fue en el nudo B, ahora en C. Sumo estos momentos, pero no nos olvidemos de este momento también que hemos generado. En otras palabras, es como si estuviera sumando estos tres momentos de aquí. Y hacemos el mismo criterio. Sumamos, multiplicamos por su coeficiente de distribución y se le cambia de signo. Entonces ya la mayoría entendió cómo es el detalle. Yo voy a hacerlo de frente. Vamos a ver cuánto me da. Por 0.5 por menos 1. El primer resultado aquí me está dando menos 54.4. Ahora para el otro lado, aunque te das cuenta que va a ser lo mismo. ¿Por qué? Porque en este caso también es 0.5. Entonces también le va a corresponder ese valor de menos
54.4. ¿Qué sucede ahora? Este último momento que yo he calculado, también hago lo mismo, lo traslado a la última columna, pero entre 2. ¿Cuánto sería? Vamos a cambiarle color. Un valor de menos 27.2. Eso ya sería como una iteración nada más que hemos tomado desde la parte izquierda hasta la parte derecha. Y podemos decir que se dejaría ahí. Y ya empiezo a sumar los momentos para poder calcular ya los momentos finales. Así que de todos modos voy a ir colocando en el programa este mismo ejercicio y verificar al menos cuál sería esa diferencia que se estaría dando. A ver, justamente estaba viendo unos detalles que tenía que ver con este problema y ya he realizado, si no me equivoco, algo de 3 o 4 problemas aplicando el método de Gauss y hemos visto las diferentes situaciones en las que se da dependiendo del tipo de tramo y el tipo de articulación. En este caso sí es de repente un problema que no lo hemos visto. En un extremo es emboladizo y el otro solamente es articulado. Generalmente cuando tenemos ese tipo de tramos, por así decirlo, podríamos comenzar como si acá fuese izquierda a derecha, solamente una iteración, y acá la articulación también. Prácticamente son dos en un mismo punto. Entonces, acá lo que quizás podría modificar sería esta parte, porque me he dado cuenta que no está dando una concordancia. En otras palabras, no está cerrando prácticamente con la respuesta. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente, miren, algo más óptimo. Vamos a borrar esta parte nada más. Estos momentos de aquí estamos borrando. Y en este caso, miren lo que sucede. Recuerden que les había mencionado, pues, ¿no? Si eran volado, acá se considera 0, ese momento que he calculado nada más, y sumo los momentos que actúan en este nudo. En este caso, para el punto D, como es una articulación, y yo ya sé directamente que el momento aquí es 0, porque tampoco hay una carga de momento actuando ahí, entonces ahí el momento tiene que ser 0 sí o sí. El criterio que se toma para Hardy-Cross es el siguiente. El momento de embotamiento que tengo acá, que vale 115.2, es como si lo estuviera trasladando en esa misma columna, pero se le cambia de sentido, o sea, menos 115.2. ¿Y qué ocurre ahí? 115.2 menos 115.2 finalmente me va a dar 0. Y es correcto porque el momento de D hacia C tiene que ser 0. Pero este momento que estás tú ahorita colocando acá, tiene que trasladarse, ¿no?, en la parte izquierda ahora, pero en este caso en la mitad. Menos 115.2 entre 2 me va a dar menos 57.6. Entonces este momento que prácticamente lo estoy trasladando hasta acá, yo ahora sí puedo sumar estos 4 momentos que están actuando. ¿En dónde? En el nudo C. Ahora sí vamos a darle de repente otro color para dar la diferencia. Digamos que sea este color celeste. Sumo ahora estos momentos que están actuando en el punto C. El mismo criterio como les mencioné, ¿no? Sería 320 menos 115.2 menos 96 menos 57.6. Todo esto se multiplica por estos coeficientes de distribución y se le cambia, ¿no?, de signo. Vamos a ver cuánto sería, aunque para cada lado va a ser lo mismo, si te das cuenta, porque se multiplica por el mismo valor. Vamos a ver cuánto nos da. Me da en este caso menos 25.6. Igualmente para acá, si te das cuenta, porque se multiplica por 0.5. Menos 25.6. Es lo único que hemos hecho. Nada más. A la parte izquierda muy sencillo. Y la parte derecha ahora acá para este tramo también se suman estos 4 momentos y obtengo estos de acá. Yo ahorita podría decir que aquí hemos culminado. Pero de todas maneras es siempre bueno comprobar de la otra forma, que es la forma tradicional, pero sí que como consejo te digo que toma más tiempo. Es como de repente llenar todas estas columnas con varios números y de repente ahí pierden muchísimo tiempo. Y en un examen recuerda que el tiempo es lo que nos falta. Sin embargo, como un conocimiento que ustedes deban tener,
siempre es bueno, ¿no?, practicar de todas las formas. Sin embargo, esta opción que yo estoy brindando acá creo que es válida y por lo tanto también vamos a comprobar hasta qué punto quizás nos estaría dando la respuesta. ¿Cómo calculo ya los momentos finales? Simplemente sumo acá los momentos, 512 nada más 0, se va a seguir manteniendo. 512, ¿qué unidad para los momentos le va a tocar? Fuerza por distancia. La unidad de fuerza es K, kilolibras, por, en este caso, la unidad de longitud que viene a ser pies. Para el momento BC, ¿cuánto le va a corresponder? Sumo, menos 320, menos 192. Me va a dar menos 512. Y es correcto, ¿no? El momento en un punto, en un nudo tiene que ser lo mismo, pero con signos diferentes. Ahora el momento de CB, quiero calcularlo. Sería acá sumar 320 menos 96 y luego menos 25.6. No está sumando todos los momentos que están actuando en esta columna. No sumes acá con estos coeficientes que no tienen nada que ver, solamente momentos. Y me da un valor de 198.4. También sumo acá menos 115.2, menos 57.6 y menos 25.6. Me da lo mismo, menos 198.4, pero con signo diferente. Y acá el momento, miren, 115.2 menos 115.2, prácticamente 0. Ahí lo tenemos. Así que esos momentos acá para en D, en realidad ya es el momento final, se sabe que es 0. Acá el momento en el volado también es isostático, por eso es este valor que acá estoy considerando, ya no tengo que estar iterando esa parte. Y de repente acá el detalle va a ser este momento de aquí. Vamos a darle un color amarillo. Vamos a verificar si que en realidad este momento sería la respuesta. Miren, justamente acá ya lo tengo graficado en el programa. Lo he tratado de modelar de esta manera. Pero miren cuál es la diferencia que yo me he percatado. Por ejemplo, diagrama de momento flector. El momento es correcto para la parte izquierda del volado, menos 512. Ya. El momento en la articulación es 0. Estos momentos que tú ves se colocan prácticamente aquí, pero eso ya lo vamos a ver en un rato, ¿no? Estos momentos recuerda que son para los nudos. Y si te das cuenta acá el momento en C nos ha dado 198.4. Ahorita vamos a interpretar de qué lado a qué lado es el signo. Descuiden, guíense ahorita el valor numérico. Debería ser 198.4. Pero en el programa veo que el momento es 202.057. Entonces sí está existiendo una diferencia. Vamos a colocar acá 202.057. A ver, nuevamente voy a ver. Sí, 0.57 y acá el momento es 198.4. ¿Cuál es la diferencia ahorita mismo? Vamos a restar. Tiene una diferencia de 3.657. En otras palabras, es como si fuera casi 3 a 4 números enteros. Y de repente un examen ese no es la respuesta que uno busca. Sin embargo, esta es una opción, como les digo, viable, mucho más rápido a estar iterando un montón de veces y buscar de repente la otra forma. Pero nada, creo que desde mi punto de vista no es algo que esté mal, o al menos pienso que sí, por un lado es válido poder emplearlo para así ahorrar más tiempo a la hora de un examen. No estoy hablando más que nada de tema académico, porque ya en un tema profesional obviamente esa diferencia es muchísima. Y si es mucha la diferencia vamos a tener problemas luego al momento de diseñar. Entonces tengan cuidado. Sin embargo, para este tema sí, así les estoy explicando. Podrían considerarlo así. De repente uno me van a preguntar, ¿y qué pasa si no lo hubiese multiplicado o de repente acá lo multiplicaba por 3 cuartos? En realidad iba a ser lo mismo. De repente acá la respuesta era 199 o 197, pero igual se está alejando, ¿no?, del valor real. Así que si alguno de ustedes de repente tiene otra habilidad, ¿no?, o de repente cómo es que lo toma para este tipo de gramos, ¿no?, para este ejercicio, cualquier aporte es bienvenido, pueden comentarlo en realidad y así poder debatir entre todos, ¿no?, de una manera positiva. Y bueno, si ya tengo estos momentos calculados, lo único que vamos a hacer ya sería el último paso. Lo vamos a colocar acá como el cálculo quizás de reacciones
y diagramas de fuerza cortante, como también diagrama de momento flector. Para eso vamos a tener que hacer algunos temas de equilibrio estático. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, se va a tener que particionar así la estructura. Miren, este para el volado, acá está el nudo, este es el otro tramo. A ver, digamos hasta acá, ¿no? Y acá justamente, ¿no?, le va a corresponder lo que viene a ser el otro apoyo. Y finalmente el tamo con la articulación. Así que esta parte de acá, recuerda que es el apoyo móvil. Acá también, finalmente el apoyo fijo, ¿no?, que nosotros hemos colocado. Acá sería la carga puntual de 80 kilolibras. La carga distribuida tiene una magnitud de 2.4 kilolibras sobre pies. Y acá teníamos una carga triangular, ¿no?, de esta manera. Tiene un valor de 3 kilolibras sobre pies, nada más, ¿no? 3 kilolibras sobre pies. Ya. ¿Cómo coloco esos momentos que le corresponde? A ver, voy a colocar las letras. Esto es A, B, C y D. Por ejemplo, el momento de AB es 0. Entonces acá ya no se va a considerar ningún momento. El momento de BA lo tenemos 512. Entonces sería de esta manera. 512 en sentido horario. El momento de B a C menos 512, o sea, en sentido antihorario. En esta parte estaría 512 antihorario. Y el momento de CB, que es 198.4. Momento CD menos 198.4. Por eso es antihorario. Y finalmente el último momento, que es 0, pues, ¿no?, ya no se coloca. ¿Qué es lo que hago acá? Esto ya es muy sencillo. Puedes tú ir calculando de repente las cortantes que se generan acá. Igualmente para esta parte, acá también podría calcular la reacción. Cuando tú calculas estas cortantes, pasa por equilibrio, ¿no?, a este mismo nudo. Acá también voy a hallar ahorita su fuerza resultante. Creo que ya lo hemos encontrado, esa fuerza resultante. Vamos a colocar nomás. Era de 48 kilolibras. Por equilibrio, ¿no? Recuerda que acá se generaba también una cortante. Debería ser hacia arriba, ¿sí o no? 48. Y luego este 48 pasa acá. Para eso voy a encontrar entonces esta cortante 1, luego esta cortante 2, cortante 3 y la reacción en el apoyo D. No, reacción de hielo voy a denominar. A ver, acá la fuerza resultante va a estar en su centro de gravedad, va a ser por altura. ¿Cuánto mide? 24 pies por 2.4. Es el área de un rectángulo. Me va a dar 57.6 kilolibras. ¿Dónde se ubica? En la mitad, pues, ¿no? Si todo mide 24 pies, le va a corresponder acá 12 pies, ¿no?, a cada lado. Y bueno, vamos a aplicar esa condición, digamos, sumatoria de momentos en este punto, antihorario positivo igual a 0. Sería acá reacción de Y por 24 menos 57.6 por 12, ya saben por qué es negativo, como va hacia abajo me genera un momento horario, hasta el punto acá de corte, más 198.4 igual a 0. Despejo la reacción de Y, vamos a ver cuánto es. Y me da el siguiente valor. Sería en este caso 20.533 kilolibras. Medio positivo quiere decir que ha sido correcto el sentido que hemos supuesto, que sería hacia arriba. Pero de todas maneras, si se dan cuenta, acá está viendo la variación, pues, ¿no?, del momento. Vamos a ver cuánto es la reacción con el programa. Veo que la reacción acá me va a dar 20.381. Entonces miren ahora la diferencia. 20.381 con 20.573. Como que se acorta, pues, ¿no? Ya la diferencia quizá ya no es mucha. Estoy hablando de la parte académica. Así que es viable lo que yo acá he realizado. De repente uno me dirán, pero está mal. Sí, pero son situaciones o son formas de cómo uno también puede ir desarrollando.
Si lo quieres hacer de la manera tradicional, donde vas a tomar en cuenta un montón acá de números que se le va a ir colocando para cada columna, en todo gusto puede hacerlo. Yo no estoy diciendo que no. Entonces ya cada uno es libre de escoger, ¿no?, la forma que quiere desarrollar. Si ya tengo la reacción de Y, ¿cuánto vale la cortante en 3? Esto de aquí puede salir rápido. Miren, por ejemplo, si la reacción de Y vale 20.533 y acá esta fuerza resultante que va hacia abajo es 57.6, ¿no crees que la cortante 3 debería sumarse con la reacción de Y para que sea lo mismo que la fuerza de 57.6? Es como si fuera 20 hacia abajo y acá abajo también tiene que sumar 20, ¿sí, no?, para que haya equilibrio. Entonces acá es cuestión de restar, pues, ¿no? Vamos a restar 57.6 menos 20.533. Me está dando entonces que la cortante 3 vale 37.067. Y bueno, si es que no me crees, entonces puedes aplicar sumatoria de fuerzas en Y y te vas a dar cuenta que la cortante 3 te va a dar este valor. Si Y es la cortante 3, pasa acá en el otro sentido con ese mismo valor. Eso sucedió entonces para el tramo CD. Ahora tengo que hallar esas cortantes. Bueno, hacemos lo mismo, sería sumatoria de momentos. Acá vamos a darle algunas letras. Esto que sea acá B y acá C. Entonces voy a aplicar quizás momento en B. Antihorario positivo igual a 0. Cortante 2 por toda esa longitud. A ver, creo que es 32 pies. Está a 16 pies para cada lado. Vamos a colocar 16 por 32, ¿no? Toda la longitud va hacia abajo, sería negativo. Y los momentos, ¿no? Este es horario, menos 198.4, y acá es antihorario positivo, igual a 0. Vamos a despejar cuánto es la cortante 2. Y me da en este caso 30.2 kilolibras. Positivo, es correcto que va hacia arriba. Ya he calculado la cortante en 2. ¿Cómo calculo la cortante 1? Simplemente la resta, si te das cuenta. Es 30.2. Tengo que restar, pues, ¿no? 80 menos 30.2. La cortante 1 le corresponde 49.8. Para que sumado hacia arriba también me dé 80. Y ahí el acordante 1 pasa acá al otro lado como 49.8. Y si quiero hallar la reacción final en B, simplemente la suma de estas dos fuerzas que van en el otro sentido. 48 más 49.8 me va a dar una reacción de 97.8 kilolibras. Podemos ir comprobando si es correcto de repente o se aproxima a esta respuesta. La reacción de este apoyo, ahí está, 97.686. Sí, también es una diferencia también quizás mínima, así que no hay problema. Finalmente la cortante, o mejor dicho, la reacción en C. Esto de acá recuerda que tenemos que pasarlo al otro lado, ¿no? En ese sentido. ¿Cuánto vale? 30.2. Sumamos nada más estas dos fuerzas que van hacia abajo. 30.2 más 190, más 37, este valor es de acá, más 37.067. Me da una reacción vertical en el punto C, ¿no? Un apoyo móvil de 67.267 kilolibras. Veamos, ahí está, 67.533. Entonces tampoco es una diferencia enorme. Casi sí se está aproximando a la respuesta correcta. Sé que de esta manera hemos desarrollado este problema. No ha habido quizá mucha dificultad, solamente cuestión de ver los temas, ¿no?, de equilibrio. Como es un apoyo fijo, recuerda que no hay reacciones horizontales en este caso porque tampoco las hay, pues, no hay fuerzas horizontales. Casi siempre se considera ahí que es cero. Si ya tienes bien establecido el equilibrio, solamente te queda lo que viene a ser el gráfico, ¿no?, el diagrama de fuerza cortante y momento efector, que era lo que nos estaban solicitando. Vamos a realizarlo de este modo. Para eso podríamos aplicar quizás algunos métodos que se pueden complementar, como es el método de las áreas o quizás el método de los cortes. Vamos a hacerlo de esa manera entonces, el método de las áreas. Comenzamos primero para el diagrama de fuerza cortante, hacia arriba positivo, hacia abajo negativo. Y luego el momento flector, hacia arriba negativo y hacia abajo positivo, ¿no? Algunos lo trabajan al revés, pero bueno. Comenzamos.
En A no va a haber cortante, pues no, comienza mejor dicho desde 0. Ya cuando hay esta fuerza resultante, que ya lo tenemos, recuerde que tenía un valor de 48 kilolibras hacia abajo. Como va hacia abajo es como si se estuviera restando. Entonces comenzamos. 0 menos 48 me va a dar menos 48. ¿Dónde va a estar ubicado? Obviamente acá en el punto B, porque es todo el tramo AB. ¿Cómo es de repente esa concavidad o esa función que se genera? Si tiene esta configuración así, empieza en 0 y culmina en 3 kilolibras fuerza, digamos, ¿no? A esa altura, o cualquier otra. La cortante va a tener una función, recuerda, de segundo grado, y va a tener esta concavidad. Si hubiese sido al revés, de repente así, entonces sería lo contrario, la concavidad cambia. Entonces son cuestiones que uno debe saber, y acá, bueno, vamos a reemplazar. 0 menos 48, menos 48. La gráfica sería de esta manera, ¿no? Vamos a indicar menos 48. Llego al punto B y recuerda que en el punto B tenemos una reacción vertical, ¿sí o no? Vale 97.8. Como está yendo hacia arriba se va a sumar. Menos 48 más 97.8 me va a dar una cortante positiva que es de 49.8. Aquí está. Subimos. Y luego esta parte de acá, el tramo de B hasta la carga de 80, si te das cuenta, no hay fuerzas verticales. Por lo tanto, es como si esto fuera constante. Llego hasta este punto y hay una carga, mejor dicho, que vale 80 hacia abajo. Entonces se va a tener que restar. 49.8 menos 80 me va a dar menos 30.2. Así que desciende más o menos hasta acá. Menos 30.2. Y de la misma forma, ¿no? Se mantiene constante. No hay cargas aplicándose. Llego al punto C. Hay una reacción vertical en C. ¿Cuánto es? 67.267 hacia arriba, por lo tanto está sumando. Y en este caso me da una cortante también positiva de 37.067. Cuando ya llegué hasta este punto, ahora veo una carga distribuida rectangular. Tengo que hallar su fuerza resultante, que también ya lo habíamos calculado, el de 57.6. Entonces acá, como va hacia abajo, se resta, pues, ¿no? 37.067 menos 57.6 me da, en este caso, el siguiente valor, que estaría en el punto D. Mide menos 20.533. ¿Cómo se grafica acá? Si es una carga distribuida rectangular, para el diagrama de fuerza cortante le corresponde una función lineal o de primer grado. Y bueno, en el punto D, ¿cuánto es la reacción? Es 20.533. Con este negativo prácticamente se hace 0, ¿sí o no? Y cierra la estructura. Podemos comprobar entonces en el programa si este diagrama de fuerza cortante es correcto. Ahí lo tenemos, ¿no? Menos 48. Bueno, acá la cortante es 49.686. A nosotros nos dio 49.8, más redondeado. 37.219, 37.067, menos 30.2, ¿sí? Menos 30.31, por así decirlo. Y esta es la gráfica, pues, ¿no? Bueno, para calcular el diagrama de momento flector tendría que calcular estas áreas. Voy a asignarle algunos valores: área 1, área 2, área 3, área 4 y área 5. El área 1 es muy fácil. Es una función de segundo grado. Es como si fuera el área por debajo de la curva. Este va a ser el área. Hay una fórmula, recuerda, es una función cuadrática de segundo grado. El área es base por altura sobre 3, nada más. Calculamos, la base es 32, la altura menos 48 sobre 3. Vamos a ver cuánto es. Me da un momento, o mejor dicho, un área de menos 512. Ahí está. Área 2 es un rectángulo, base por altura 16, la base, la altura
49.8. ¿Cuánto sería? Me da un área de 796.8. Área 3, base por altura, la base sigue siendo 16, la altura cambia, es negativo. Me da el siguiente valor, a ver si el 2 por si acaso, menos 483.2. Y finalmente, bueno, aunque nos faltan dos áreas, perdón, el área 4, si te das cuenta, es un triángulo, igualmente el área 5. Sin embargo, todavía yo no conozco de repente esta distancia. ¿Cómo calculo esta distancia? Bueno, hay unas fórmulas. X es igual a la altura de la cortante de la parte izquierda, que es 37.077, dividido sobre la magnitud de la carga distribuida. ¿Cuánto es su magnitud? 2.4 kilolibras sobre pies. Entonces se divide entre 2.4. ¿Cuánto sería el X? Me da una distancia de 15.445 pies, ¿no? Esa es la unidad de longitud que se le considera. Entonces, si ya tengo esa distancia, calculo nada más su área. Base X por la altura 37.077 entre 2. ¿Cuánto es el área cuadro? En este caso me da un valor de 286.25, ¿no? Ahí está. A ver, 286.25. El área 5, ¿cómo calculamos también? Pero ¿cuánto vale esta distancia? Bueno, si te das cuenta, si ya tengo X y todo mide 24, simplemente sería la resta. 24 menos X, 24 menos 15.445. Esta distancia sería de 8.555. Base 8.555 por la altura, que es negativo, menos 20.533 entre 2. ¿Cuánto sería el área 5? Me da un valor de menos 87.83. Y nada, ese sería entonces por el método de las áreas. Solamente vamos a graficar. Si acá le corresponde una función de segundo grado, ahora para el momento efector va a ser de tercer grado, ¿no? O una función cúbica. ¿Cómo se genera? Acá nada más comienza nuevamente en A, no hay momento, recuerda. Acá para la cortante tampoco había, pues no creo que habían mencionado momento y era erróneo. Para el diagrama de fuerza cortante, acá no hay ninguna fuerza cortante actuando, si te das cuenta. Por eso es que comenzamos desde cero. El momento, no hay carga de momento en este punto, entonces sería 0. Le tengo que sumar ahora para el primer tramo el área 1. ¿Cuánto nos dio el área 1? Menos 512. Va a estar ubicado entonces aquí en la parte superior porque acá están los negativos. Función de segundo grado, esa sería función cúbica. Ya ustedes lo harán más acotado, ¿no? Coloco menos 512. Y es correcto, ¿no? Porque el momento, miren, nos dio menos 512. Puedes ya ir graficando de todas maneras, ¿no? Un momento de 512 de izquierda a derecha, si es antihorario, sería negativo. Por eso acá este momento es negativo. Menos 512 más el área 2. ¿Cuánto es el área 2? Este valor, vamos a calcular. Y me da, en este caso, el siguiente momento que le corresponde a este punto, positivo, 284.8. Si acá era una función constante, acá le corresponde una función lineal o de primer grado. Este momento actúa justo donde está la carga de 80. Vamos a ver en el programa. ¿Cuánto es ese momento? Miren, 282.97. A nosotros nos dio 284, ¿no? Por dos números enteros o 3. Así que esa es la cuestión. Sumamos el área 3. ¿Cuánto es? Menos 483.2. 284.8 menos 483.2. Me da un momento que le corresponde al punto C. Y es un momento que ya está establecido, pues, ¿no? Porque acá ya lo habíamos calculado. 198.4. En este caso es negativo. Estaría en la parte superior. Menos 198.4. Si acá es una función constante, acá sería una función también lineal.
Y eso es lo que sucede, pues mira, el momento de C a B, cuando es horario de derecha a izquierda, es negativo, pues, y es correcto. Ahí está. Acá se va a generar entonces un momento máximo, recuerden, en esa parte, porque acá justamente la cortante está pasando por 0. Entonces tenemos que sumar por partes. Acá sería menos 198.4 más el área cuadro, que es 286.25. Este momento de acá, perdón, el área. Y me da en este caso un momento máximo de 87.85. Si acá era una función lineal o de primer grado, acá va a ser una función de segundo grado. Va a tener esta concavidad, ¿no? Finalmente le sumo el área 5, que sería en este caso también lo mismo. Miren, menos 87.83. En realidad, cuando sumo este momento ya me tiene que dar 0, pues, ¿no? ¿Cuánto es la diferencia en realidad? Es de 0.02, que esto aproximadamente ya sería 0. Y también porque de repente no sale 0 exacto, porque acá estoy tomando o recortando algunos decimales, pues, ¿no? Si lo trabajo en fracción quizás sea más exacto, pero nada, no es un detalle que nos cause problemas. Esto ya finalmente cuando sumo con esta área, que es del último tramo, prácticamente ahí sería 0. Y es correcto, pues, ¿no? Eso es lo que hemos calculado. Y nada, de esa manera hemos graficado entonces el diagrama de fuerza cortante y momento flector. Mira, el momento máximo acá para el programa es 86.578. A nosotros nos dio 87, ¿no? Punto 85 por un número entero. Y nada, espero que les haya servido en realidad este video. He querido tomarme de repente esta paciencia de explicarlo a mi modo, ya que hay muchísimas formas también de desarrollar. Quizás otros tengan procedimientos más rápidos o de repente otro procedimiento más largo. Pero nada, siempre es bueno aprender y tener muchas más opciones. Así que si quieres apoyarme, recuerda compartir los videos, darle like, suscríbete y conmigo será hasta un próximo video.